Oratoria jurídica. Bienvenidos sean a esta ya la cuarta unidad de nuestra asignatura denominada Oratoria Jurídica. Sé que hasta este momento, mis queridos y queridas estudiantes, han tenido ustedes un recorrido bastante interesante relacionado con diversos tópicos de nuestra asignatura, y en esta oportunidad, en la cuarta unidad, pues no va a ser diferente. Vamos a adentrarnos a un mundo muy importante en el cual van ustedes a conocer diferentes temáticas que son de la más importante relevancia en la oratoria jurídica. Analizaremos, entre otras cuestiones, la estructura del texto argumentativo, analizaremos los elementos de la argumentación, el cómo evaluar una argumentación, los diferentes tipos de discursos que se pueden establecer dentro de la oratoria, así como los elementos diferenciados de sus argumentos, y vamos a conocer también, por supuesto, el uso del lenguaje en la oratoria, los diferentes tipos de lenguajes que se han identificado y que nos pueden ser bastante útiles su conocimiento para efecto de utilizarlos de la manera adecuada cuando estemos frente a un público, sea un tribunal, sea un salón de clases, sea un auditorio, en cualquier ámbito de la vida profesional que el derecho nos ofrece y que podemos utilizar, por supuesto, la fuerza del argumento. Y la pregunta es, mis queridos y queridas estudiantes, ¿quién no usa el argumento? Precisamente que son razones de peso para efecto de influir en otros, para efecto de convencer a otros, para efecto de probar una determinada circunstancia, ¿no? Para efecto de embellecer una temática dada. Son muchos los elementos en los que el argumento, la palabra, nos puede servir, así que es importante adentrarnos en estos rubros. ¿Están ustedes listos? Me da muchísimo gusto que así sea porque yo lo estoy. Así que vamos a empezar, mis queridos y queridas estudiantes. Debo decirles que en relación con la estructura del texto argumentativo, pues partiendo de una definición bastante general, muy básica, tenemos que decir que el texto argumentativo se divide en introducción, cuerpo argumentativo y conclusión. Son tres elementos básicos: introducción, cuerpo argumentativo y conclusión, ¿no? En relación con la introducción, bueno, pues este apartado es un apartado muy importante porque es el primer acercamiento que tenemos particularmente con quien nos escucha, con el auditorio. Y en este apartado, mis queridos y queridas estudiantes, el apartado de la introducción, debemos de presentar nuestra tesis de una manera general, porque donde la vamos a desglosar es precisamente en el cuerpo argumentativo, ¿no? Donde la vamos a defender y la vamos a justificar es en el cuerpo argumentativo. La presentación de la tesis en la introducción nos va a permitir captar eh, eh, el interés de quien nos escucha. Y si lo hacemos de una manera atractiva, será pues mucho mejor el efecto que logremos en nuestro auditorio. Por tanto, la introducción tiene que ser una introducción atractiva, una introducción que nos permita mostrar nuestro principal tesis, la principal tesis que queremos sostener ante ese auditorio, y nos va a permitir también captar el interés y la atención de quien o quienes nos escuchan. En el cuerpo argumentativo, mis queridos y queridas estudiantes, en este espacio que es prácticamente el desarrollo del argumento, vamos a defender y justificar nuestra tesis. En este apartado en particular es donde vamos a poner prácticamente toda la fuerza del argumento, toda nuestra capacidad de convicción, todos los diferentes tipos de lenguaje que podemos utilizar y que lo vamos a ver un poquito más para efecto de mantener la atención de quienes nos escuchan.
¿no? Aquí en esta etapa particularmente es cuando tenemos que expresar razones de peso, razones de valor para efecto de justificar nuestro posicionamiento. En esta etapa, como ya lo hemos visto en las sesiones pasadas, vamos a utilizar diferentes mecanismos precisamente para mantener, además del interés, mantener prácticamente la atención y el convencimiento del auditorio en relación con la temática que se está desarrollando. Y finalmente, en la conclusión, mis queridos y queridas estudiantes, pues vamos a rescatar los argumentos más importantes, los más interesantes, y los vamos a reiterar para efecto de dar un cierre a nuestro argumento de una manera fuerte y contundente. Estos son los 3 elementos esenciales en los que se compone particularmente la estructura del texto argumentativo. Hay diferentes elementos de la argumentación, mis queridos y queridas estudiantes. Hay un apartado que se denomina declaración. En la declaración es la afirmación de una idea particular. Por ejemplo, las personas tienen derecho a formar una familia. Estamos haciendo una declaración de una idea en la que confiamos y en la que queremos enfatizar. Las personas tienen derecho a formar una familia. Los datos es prácticamente esa información en la que me voy a apoyar para sostener la declaración dada de inicio. Si yo estoy afirmando que las personas tienen derecho a formar una familia, los datos que voy a utilizar en un sistema jurídico como el actual es, por ejemplo, la información que deriva de las normas jurídicas que México ha suscrito, ¿no? Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos tienen artículos relacionados precisamente con este derecho, ¿no? A formar una familia. Entonces, voy a utilizar como datos que sustentan este argumento las normas jurídicas internacionales, inclusive normas jurídicas nacionales y, ¿por qué no?, jurisprudencia nacional, para efecto de darle fuerza a mi declaración inicial. Y finalmente, en la justificación de mi argumento voy a estructurar una serie de ideas que vienen a reforzar particularmente mi declaración inicial. Por ejemplo, en otras palabras, el ser humano tiene el derecho a formar una familia, sea cual sea, ¿no? Hay diversidad de familias y con el derecho a ser padre o el derecho a escoger su identidad sexual o su pareja en todo caso, ¿no? Si las personas tienen derecho a formar una familia y las normas internacionales y nacionales nos hablan de que toda persona tiene derecho a formar una familia, no veo la razón para excluir, por tanto, a las personas con diversidad sexual. ¿Se dan cuenta? Entonces, en relación con los elementos de la argumentación, podemos encontrar una declaración de inicio, los datos que sustentan esa declaración de inicio y finalmente la justificación, que es prácticamente la conclusión. Si quisiéramos evaluar una argumentación, ¿cómo lo haríamos? Bueno, tendríamos que basarnos particularmente en 3 elementos. La aceptabilidad. Los argumentos deben ser creíbles. Esto es importante. Los argumentos deben ser creíbles, ¿no? Deben ser fácilmente aceptados por la audiencia o estar basados en evidencia sólida. Puede ser que mis argumentos de manera inicial no sean aceptados por la audiencia a la que van dirigida, pero si muestro evidencia sólida, concreta, contundente en relación con lo que quiero expresar, voy a sumar adeptos a mi posición. Eso es inevitable, ¿no?
Otra manera de evaluar el argumento tiene que ver con la relevancia del mismo, ¿no? Si es un argumento de interés, de particular importancia, estamos entonces pudiendo evaluar el argumento en relación precisamente a su relevancia. Si carece de importancia, seguramente no vamos a tener mayor disposición o mayor respuesta del auditorio. El auditorio es realmente bastante honesto ante un orador, ¿no? El auditorio manifiesta su ánimo, manifiesta su interés, pero también manifiesta su rechazo y su disgusto o su aburrimiento en el caso de un discurso, ¿no? Y lo mismo puede sucedernos en un tribunal. Si yo no doy razones de peso como litigante, como fiscal, como defensor, si no estoy dando razones de peso, si estoy generando argumentos solamente como para justificar mi estancia en la audiencia, pues simple y sencillamente lo más seguro es que yo reciba un reproche por parte del tribunal. Yo tengo que ir preparado y tengo que generar, por supuesto, argumentos relevantes para mi intervención dentro de cualquier audiencia, así como parte de una instancia gubernamental, yo como autoridad, como servidora pública, tengo que justificar, dar razones de peso de mis actos de autoridad. Entonces, tienen que ser argumentos de relevancia, sin duda alguna. Y por supuesto, argumentos de suficiencia, ¿no? Esto es que el número de argumentos y de razones de peso que yo dé para justificar mi acto de autoridad, para defender a mi cliente, para fijar una posición dentro de una audiencia determinada, tienen que ser los argumentos suficientes para generar tal convicción y, por supuesto, para defender el punto de vista que se desea en el caso concreto. Existen, por tanto, diferentes tipos de argumentos, mis queridos y queridas estudiantes. Tenemos argumentos de autoridad de tipo evolutivo, a partir de principios, aquellos que se identifican con la apagogía, con la analogía y argumentos de tipo pragmático. Tenemos también de tipo psicológico, histórico, sistemático, gramatical, de naturaleza teológico y basados en la estructura de lo real. Vamos a conocerlos, cada uno de ellos, para efecto de que sepamos prácticamente de qué estamos hablando. Pues bien, mis estimados y estimadas estudiantes, tenemos argumentos de autoridad. Estos argumentos, mis estimados estudiantes, tienen que ver con ciertos enunciados, ya sean literales o normativos, que le es atribuido su significado a alguien más. ¿Me explico? Por ejemplo, en el ámbito de lo religioso, un argumento de autoridad es aquel derivado de la divinidad. En el ámbito de lo jurídico, un argumento de autoridad es aquel derivado de la Constitución, por ejemplo, o de un tratado internacional en materia de derechos humanos, ¿no? En el ámbito de lo social, un argumento de autoridad está basado en una persona que tiene un prestigio y una relevancia de naturaleza social, ¿no? Es decir, cuando citamos utilizamos ideas o expresiones de alguien al que se le alguien o algo, porque en el caso del derecho, lo hemos visto, la Constitución es un elemento de autoridad. Entonces, eso consiste en utilizar argumentos de alguien o algo que se considera tiene un peso y un valor determinado en ciertas áreas del conocimiento en particular, ¿no? Los argumentos de tipo evolutivo, mis estimados y estimadas estudiantes, apelan a la naturaleza de las cosas, concretamente a las variaciones en las circunstancias de hecho, para desacreditar el significado literal de un documento normativo porque ya no se ajusta a la realidad, ¿no? Volcándolo al derecho, mis estimados y estimadas estudiantes, pues
El derecho definitivamente es creado en un momento y en un tiempo determinado, ¿no? El derecho, lo hemos escuchado muchas veces, tiene que evolucionar a la par de la sociedad. Desafortunadamente, esa evolución no siempre se da de manera igualitaria. Generalmente el derecho lleva cierto nivel de rezago. ¿Por qué? Porque para modificar la norma jurídica nacional o internacional, pues se necesitan ciertos procesos que no se dan de la noche a la mañana, que necesitan de un tiempo, de un espacio, de discusiones y llegar a acuerdos en este sentido. Por tanto, el derecho no siempre va a la par de la evolución social. Por ello, es importante que al momento de argumentar e interpretar el derecho, nuestros argumentos apelen precisamente a esa necesidad evolutiva del derecho y podamos exigir eh, una aplicación del derecho, pero con un sentido evolutivo, ¿no? Entonces, ven qué importante hasta este momento en el ámbito de la autoridad, por ejemplo, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen un peso bastante importante. Si yo apelo a un argumento de autoridad apoyándome en esas normas, voy a tener un efecto positivo de acuerdo a la pretensión que yo deseo en el caso en concreto, ¿no? Pero también en el ámbito evolutivo. De hecho, yo les recuerdo, mis estimados y estimadas estudiantes, que la Constitución Política Nacional, en el artículo primero constitucional, nos obliga a aplicar ciertos principios del derecho para efecto de interpretar la norma jurídica en el tema de los derechos humanos. Y uno de esos principios está relacionado precisamente con la progresividad, que tiene que ver precisamente con este tipo de argumentos de naturaleza evolutiva, ¿no? Yo como autoridad, la norma la debo de interpretar desde un punto de vista evolutivo, progresivo. Yo como particular, la norma debo exigir se me aplique desde un punto de vista progresivo. Claro, cuando esa interpretación sea favorable al ejercicio de mis derechos, ¿no? A partir de principios, argumento a partir de principios, ¿no? Bueno, pues regreso al artículo primero constitucional como un ejemplo claro en relación a esta dinámica, ¿no? El artículo primero constitucional, mis estimados y estimadas estudiantes, establecen una serie de principios que son básicos actualmente para entender el tema de los derechos humanos. Tenemos principios tan importantes como el principio pro persona, ¿no? Que es un principio que implica que ante una gran diversidad de normas que se pueden aplicar a un caso en concreto, el operador jurídico debe optar por aquella que sea más favorable a la persona o la menos restrictiva al ejercicio de sus derechos. Por tanto, la propia Constitución Política Nacional, norma de autoridad fuerte en nuestro sistema, establece principios a través de los cuales los operadores jurídicos deben de aplicar la norma en nuestro país. Y ven qué importante, porque esos principios nos permiten a nosotros, como civiles, adoptar también un argumento basado en principios. ¿Qué principios? Principio pro persona, principio de progresividad, principio de universalidad de los derechos, de inherencia de los derechos, ¿no? De igualdad, entre otros muchos principios, razonabilidad que encontramos particularmente en el derecho. Tenemos otros tipos de argumento, aquellos denominados de apagogía. Este tipo de argumentos, mis estimados y estimadas estudiantes, justifican o permiten a su vez rechazar una interpretación o un significado posible por las consecuencias absurdas a las que conduce, ¿no? Fíjense ustedes, nos permiten ya sea o justificar o rechazar una interpretación o un significado posible por las consecuencias absurdas que éste puede producir o conducir. A este tipo de argumentos se les considera como un argumento lógico de apagogía. Aquellos
que tienen que ver con la analogía, mis estimados estudiantes, justifican trasladar, fíjense ustedes, la solución legalmente prevista para un caso a otro, ¿no? Recuerden ustedes que en el tema del derecho civil la analogía es permitida. Un juez no puede dejar de resolver una causa en el ámbito civil por la inexistencia de una norma. Entonces, en este caso, el juzgador lo que hace es resolver el caso con apegándose a un caso parecido. Me explico, a las resoluciones dadas a casos parecidos a este que no están normados. Entonces, la analogía es un argumento que nos permite justificar una determinación de esa naturaleza. Tenemos también argumentos pragmáticos, que son aquellos que se basan en las consecuencias y que consisten en establecer verdades en relación con casos en concretos. En este sentido, es importante también distinguir el argumento psicológico. El argumento psicológico pretende otorgar, fíjense bien, pretende otorgar al precepto que le plantea dudas interpretativas el significado que le corresponde, reconstruyendo la intención del legislador. Este es el argumento psicológico, aquel que busca rescatar la esencia o la intención primera del legislador en la norma. Ojo, en el ámbito del derecho a este tipo de argumento o la escuela que se encargó particularmente de rescatar la esencia del legislador plasmada en la norma, es la escuela de la exégesis, ¿no? Por tanto, se considera también un método de interpretación, la exégesis, ¿no? Que consiste particularmente en limitar la interpretación del juzgador, sujetando su interpretación particularmente a la esencia que quiso plasmar el legislador en sus orígenes, ¿no? El argumento histórico, mis estimados y estimadas estudiantes, supone que que el legislador es conservador y que permite permanecer fiel a la manera mediante la cual quiso regular un caso o una materia determinada, a menos que se hayan modificado expresamente los textos legales. Pero prácticamente el argumento histórico, mis estimados y estimadas estudiantes, permite retrotraernos en el tiempo para efecto de estructurar nuestro argumento de acuerdo al estudio de hechos, figuras de naturaleza histórica. Aquellos argumentos, tenemos también aquellos argumentos basados en la estructura de lo real. Este tipo de argumentos, mis estimados y estimadas estudiantes, se sirven de la realidad, de enlaces de sucesión o de coexistencia para establecer una solidaridad entre juicios. Son preguntas que no se supone que se plantean, mientras los acuerdos que sustentan la argumentación no provoquen una discusión. Lo esencial en este tipo de argumentos es que parecen suficientemente garantizados para permitir el desarrollo de la argumentación. ¿Por qué? Porque están basados en la estructura de lo real, se apegan precisamente a lo fáctico. Tenemos también argumentos de tipo teleológico, ¿no? Mis estimados y estimados estudiantes, que justifica la atribución de un significado. Apela al fin. Este tipo de argumentos apelan al fin para el que se creó el precepto normativo o para justificar una acción. Son argumentos de tipo teleológico. Tenemos también aquellos argumentos de naturaleza gramatical. Y en el sentido literal constituye el punto de partida y al mismo tiempo establece límite a la interpretación, ¿no? Cuando hablamos de una interpretación gramatical de la norma, estamos hablando de que prácticamente no tenemos opciones mayores para la interpretación, sino más que la literalidad de lo que dice y establece la norma en el caso en concreto.
Tenemos también, mis queridos y queridas estudiantes, el argumento sistemático, que nos sirve para resolver dudas, fijando un significado de un término mediante la interpretación. Recuerden ustedes que la sistematicidad permite deconstruir un problema en partes para iniciar su análisis desde lo más complejo, desde lo más simple a lo más complejo, y esto nos permite interpretar y entender la problemática de mejor manera, y esto nos permite construir argumentos mucho más claros, mucho más sencillos, que van a tener, por supuesto, un mejor impacto en quién o quienes nos escuchan. Ahora bien, mis estimados y estimadas estudiantes, vamos a abordar un punto que me parece muy interesante: el uso del lenguaje en la oratoria. Y tenemos, por supuesto, el lenguaje oral, el lenguaje kinésico, el lenguaje icónico, el proxémico y el lenguaje escrito. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos tipos de lenguaje. Pues en el lenguaje oral, mis estimados y estimadas estudiantes, como su nombre lo indica, pues es la comunicación a través del uso de la palabra, ¿no? Que tenemos con nuestros semejantes. Este tipo de lenguaje nos permite representar, expresar y comunicar ideas cuando las expresamos a través de nuestra voz. Representa también, por supuesto, pensamientos, ¿no? Entonces, el lenguaje oral es el lenguaje que más ampliamente conocemos e identificamos, ¿no? Es el que se utiliza de una manera constante, reiterada en la oratoria jurídica. Nos permite, a través de un lenguaje muchas veces técnico, transmitir particularmente esas ideas a quienes nos escuchan, y por supuesto buscando también un lenguaje claro, plausible, respetuoso. Vamos a tener, por supuesto, un mejor eh, logro con nuestra audiencia. El lenguaje oral es un lenguaje muy, muy interesante y muy importante. En las sesiones previas a esta unidad hemos visto la importancia, mis queridos y queridas estudiantes, de subir y bajar el tono de voz al expresarnos oralmente, a efecto de no cansar a la audiencia. Si usamos siempre un tono de voz lineal, sin mayores altibajos, nuestra audiencia se va a dormir o la vamos a arrullar, ¿no? Entonces es necesario alzar y bajar el tono de voz para efecto de enfatizar ciertas frases, oraciones o palabras que queremos que queden fijas en quienes nos escuchan. Muy bien, tenemos también el lenguaje kinésico. Mis queridos y queridas estudiantes, ya nos hemos referido también previamente a él, que no es otra cosa más que el lenguaje corporal. Es expresado a través de los movimientos que consciente o inconscientemente podemos generar. Por lo común, tenemos lenguaje corporal inconsciente, ¿no? Ese sale a flote aunque no queramos, porque es inconsciente, ¿no? Y aquel que hacemos de manera consciente es aquel que advertimos su necesidad de acuerdo al auditorio que nos escucha. ¿Me siguen? Entonces, lo más importante del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal, es transmitir a quienes nos escuchan y a quienes nos ven que están ante una persona que tiene el conocimiento suficiente y que su postura, el uso de sus manos, el uso de su cuerpo en toda la expresión, manifiesta una confianza, manifiesta ese conocimiento del tema que queremos proyectar. Tenemos otros tipos de lenguaje, mis queridos y queridas estudiantes. Tenemos, además del lenguaje oral, del lenguaje
kinésico, tenemos el lenguaje icónico. Estamos ante el lenguaje icónico cuando a través de ciertas representaciones, ciertas imágenes, estamos transmitiendo información. Ustedes podrán decir, bueno, un buen orador solamente necesita su cuerpo y su voz para poder transmitir información. Debo decirles que es correcto, pero podemos también apoyarnos en otro tipo de figuras. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una presentación en la que voy a utilizar imágenes, esas imágenes pueden acompañar mi discurso y pueden darle un significado bastante interesante a mi discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de esta puedo enfatizar las ideas que intento transmitir, ¿no? O inclusive mi propia vestimenta puede tener cierta representación de lo que quiero transmitir, ¿no? Hay diferentes maneras en que a través de iconos, de imágenes, de señales, de ciertas expresiones podemos transmitir información a nuestro auditorio. Por tanto, si las podemos usar, hagámosla, ¿no? Son parte importante de ese lenguaje directo que queremos transmitir. Tenemos también, mis estimados y estimadas estudiantes, el denominado lenguaje proxémico. Este tipo de lenguajes se ha estado utilizando desde el siglo pasado, se ha estado estudiando, que tiene que ver con la manera en que el orador, mis estimados y estimadas estudiantes, utiliza el espacio físico para poder transmitir. Ejemplo de esto, hay ciertos oradores que exigen de hecho una distancia de 4 o más metros entre el lugar donde éste se posicionará para efecto de transmitir el lenguaje y las personas que lo escucharán. Por lo general, se ha dicho que cuando el orador mantiene una distancia considerable con su auditorio es porque quiere transmitir un sentimiento de autoridad a quien lo escucha, ¿no? Hay otros oradores que por el contrario les gusta acercarse más al auditorio, inclusive llegar hasta romper ciertos espacios, ¿no? Y probablemente hasta tocar con una mano el cuerpo de alguna persona. Este se da muy comúnmente en los espacios académicos. Cuando el profesor desea rescatar la atención probablemente perdida sobre su clase, esta es una táctica muy común, que el maestro deja su mesa, su silla, se acerca al estudiante probablemente distraído y le toque un hombro para volverlo a rescatar, precisamente rescatar su atención y regresarlo a la clase, ¿no? El lenguaje proxémico tiene que ver entonces con la distancia, con el manejo del espacio entre el orador y quienes lo escuchan para efecto de incidir de una u otra manera, ¿no? Hay quienes quieren imponer un sentimiento de autoridad y se alejan y exigen cierta distancia entre quien habla y quien recibe la información, y hay quienes desean obtener mayor proximidad y reducen precisamente esos espacios para hacer llegar el mensaje con un impacto diferente a quien mantiene esa distancia, ¿no? Prácticamente cada orador tiene un tipo de lenguaje proxémico y lo utiliza conforme le ha sido más fácil proyectarse en otras ocasiones, ¿no? Sin duda, cada orador
mis queridos y queridas estudiantes, pues va con el transcurso del tiempo y de acuerdo, por supuesto, con las circunstancias, va estableciendo qué tipo de lenguajes les son más efectivos. Si estamos en una audiencia, por supuesto, hay reglas que cumplir, hay un protocolo que seguir y tengo un espacio determinado, ya sea yo el fiscal, sea el defensor, sea el juzgador. Hay ciertos espacios que ya están previamente determinados y que hay que respetar, ¿no? Si estoy en un salón de clases, pues creo que es muy efectivo para todo docente no solamente quedarse al frente, sino caminar entre sus estudiantes, rescatar la atención de aquellos que la han perdido y generar mayor cercanía con nuestros estudiantes. No, cada espacio, cada momento me va a permitir a mí medir precisamente el lenguaje proxémico, si necesito utilizar algún tipo de lenguaje icónico, por supuesto el lenguaje corporal, ese viene con el paquete, ¿no? Del orador. El orador utiliza su lenguaje verbal y el corporal, pero pueden sumarse a estos tipos de lenguaje. Y por supuesto nosotros como estudiosos del derecho, como profesionales del derecho, siempre va a ser necesario utilizar el lenguaje escrito, ¿no? A pesar de que hoy día prácticamente la gran mayoría de los procesos se están trasladando al ámbito de la oralidad, pues siempre, a pesar de ello, es necesaria pues la escritura, ¿no? Y además, pues el abogado no solamente litiga, el abogado también escribe, el abogado puede fungir como un servidor público o tener otro tipo de actividades donde el lenguaje escrito le sea indispensable. Siempre nos es indispensable el lenguaje escrito, por tanto, es necesario saberlo utilizar de la mejor manera. Debo decirles, mis queridos y queridas estudiantes, que he tenido la preciosa oportunidad de fungir como directora de tesis de muchísimos estudiantes y debo señalar que he encontrado a personas maravillosas que escriben muy bien, pero también he encontrado a muchos muchachos que tienen problemas fuertes al momento de expresarse a través del lenguaje escrito, ¿no? Por tanto, el saber transmitir a través de la escritura es también una habilidad que tenemos que desarrollar necesariamente los abogados desde que empezamos la carrera. Y por supuesto que la vamos a ir puliendo conforme se desarrolle nuestra vida profesional. El lenguaje escrito expresa nuestras ideas al escribir, se ordena nuestro pensamiento. Siempre se ha dicho que el mejor escritor no es aquel que utiliza el lenguaje más rimbombante, sino aquel que sabe expresarse de una manera más clara y más nítida sus ideas a través de la escritura. Por tanto, es indispensable en cualquier punto que sepamos escribir apropiadamente, ¿no? Sin duda alguna, pues el lenguaje escrito es el medio de comunicación por medio de signos, ¿no? Las palabras, las sílabas o los fonemas nos permiten prácticamente transmitir lo que deseamos expresar. Por ello es importantísimo que desarrollemos esta habilidad, la habilidad de la escritura. Y les he comentado que la mejor manera de hacerlo es a través de la lectura constante. La lectura nos permite, mis queridos y queridas estudiantes, además de abrirnos a un mundo del conocimiento maravilloso, nos permite ampliar nuestro vocabulario y, por supuesto, redactar de mejor manera. A través del análisis de algunos discursos, mis estimados y estimadas estudiantes, como el de Martin Luther King, I Have a Dream, el discurso de Eva Perón, el discurso de Barack Obama, Yes, We Can, el último discurso de Salvador Allende, el de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, entre otros, van a ustedes
a poder distinguir prácticamente el efecto de la argumentación, el efecto del discurso, el efecto de la oratoria, ¿no? En la vida social, en la vida jurídica, en la vida política de las personas. Así que de verdad que sé que van a disfrutar muchísimo esta última unidad. Espero y sé, no solamente lo espero, lo sé, que les será muy, muy útil esta asignatura y ha sido muy grato para mí poder estar con ustedes a lo largo y ancho de estas semanas de trabajo. Reciban ustedes un cordial saludo y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta pronto.